Muy bien, lo que les voy a hablar es un resumen de la trayectoria que tengo al estudiar todo lo que es las contribuciones de las comunidades rurales a la sustentabilidad. Entonces, muchos autores están estudiando todo lo que es la problemática, porque hay muchísima problemática. Yo no desconozco eso, pero me he centrado a lo largo de muchos años en lo que son las comunidades rurales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades campesinas. Y en este quehacer, pues he visitado muchísimas regiones de muchas partes del mundo y he visto que tienen estos pueblos indígenas u originarios, tienen muchas similitudes. Y digamos, de eso quisiera hablarles en esto de legitimar estas contribuciones y no verlos como las personas desposeídas, pobres, miserables, etcétera. Bien, entonces, ellos han estado siempre milenariamente, digamos, despojados de su propio patrimonio biocultural y actualmente son invisibilizados, excluidos y además, pues tienen, por lo menos donde yo he estado viajando, tienen el desprecio e ignorancia de la sociedad mayor. Bien, porque hay un desconocimiento de lo que ellos hacen, quiénes son, dónde están. Ahora, ¿por qué se legitima esta destrucción irracional de estos pueblos y además estas contribuciones que hacen? ¿Y cuál es la importancia de estos en la seguridad alimentaria mundial? Son mis preguntas. Entonces, bueno, esto ya es muy conocido, de que pues tenemos últimamente, ya hace pues más de 100 años, una presión antropogénica muy fuerte, ¿no?, en concebir a la naturaleza como un recurso a explotar, como materia prima a explotar. Entonces, y lógicamente las grandes inversiones, lo que se quiere es pues sacar, ¿no?, utilidad de estas grandes inversiones. Y en algunas de las fotografías vemos cómo se está totalmente arrinconando las poblaciones, en este caso esto es del Amazonas, y también en la parte de turismo, que bueno, es totalmente también agresiva con la naturaleza. Entonces, el objetivo es evidenciar estas contribuciones y dar luces a la advertencia de que al desaparecer las poblaciones rurales con culturas indígenas milenarias, estaríamos ante un fenómeno descomunal de inseguridad alimentaria. Y entonces, ahorita son los protagonistas de la nueva ruralidad. Luego, pues también había que explicarse de que hay una situación digamos, de contrasentido en esto, y nosotros estamos en esta ilusión, ¿no?, cuando realmente la realidad es esta interdependencia en la cadena de vida. Y acá la supremacía, pues, es del ser humano. Entonces, acá también me meto ya del antropoceno, se pasó al capitaloceno, ¿no?, donde hay cifras que justamente nos dicen de que estamos en una situación de emergencia, porque ya, digamos, hay estos datos nos dicen que nosotros debemos actuar. Y el mundo sí está detenido en hacer toda una búsqueda, una preocupación global en las agendas políticas, de organismos internacionales, universidades, etcétera. Entonces, aquí, digamos, están protagonizando un sector, pero todavía es invisible o todavía es pequeño en esto de su reconocimiento. Y vemos que el 45% de los ecosistemas están ya severamente impactados, luego ya queda poco, luego que para el 2025 vamos a tener solo un 30% de estos servicios ambientales. Y aquí lo importante es de que los territorios indígenas están más amenazados hoy en día, como por ejemplo lo que es su territorio, porque allí está, digamos, el petróleo, se invierte en gran minería, se invierte en tala de bosques,
etcétera, o también ahora el agua, digamos, subterránea o el agua de la superficie, pero hay una constante amenaza, ¿no? Y acá, digamos, yo siempre lo he explicado de que en el mundo no somos iguales. El paradigma neoliberal siempre explica como si el planeta fuera igual y realmente no somos iguales. Tenemos un territorio bastante desigual y bastante, cada uno con sus grandes potenciales y sus grandes perfiles. Nosotros que estamos en el sur y sobre todo el centro sur, ¿sí? Tenemos un sistema de montañas, ¿no? También hay montañas en todo el mundo, pero estos sistemas de montañas que tenemos las culturas milenarias indígenas son, digamos, con un perfil de mayor proporción acá con estos sistemas de montañas donde se han asentado culturas grandes, ¿no? Como por ejemplo Mesoamérica, los Andes, etcétera. Y este perfil de montañas que aquí estamos viendo digamos, es propicia una serie de naturalezas cargadas de biodiversidad. Y estas naturalezas con declive, con subida y bajada de todos sus ecosistemas, pues nos han dado un título de megadiversos. En este caso, como yo radico en México, yo soy de Perú, pero radico ya como 30 años en México, y he estado entre los dos continentes, Mesoamérica, los Andes y otros países, y he visto que tenemos mucha biodiversidad. Somos dentro de los 12 países megadiversos del mundo, y también a esta diversidad, o megadiversidad, corresponde también una megadiversidad cultural. En México tenemos actualmente 68 pueblos que tienen esta administración de la naturaleza y aportamos al mundo con diferentes alimentos. Pero ocurre que hoy en día hay una ignominia, ¿no? Todo el mundo quisiera respuestas para poder asegurar los alimentos, el agua, etcétera. Pero nadie, digamos, voltea a ellos porque todavía se les considera como personas que no tienen nada que decir en esto o son muy atrasados o ignorantes en lo que es la parte de soberanía alimentaria. Entonces, estos dos textos, por ejemplo, este es de un famoso biólogo que estudia la parte social, y él dice que no solamente los pueblos indígenas están atendiendo su parcela ni la seguridad alimentaria de su familia, sino esto es mucho más allá y multiplicados todas estas contribuciones de otros campesinos o indígenas que están en el campo, lo que se propicia es que están, digamos, saliendo al encuentro de la defensa, de la dinámica y el torrente energético y médula de la vida. Entonces, todos estas, lo que están labrando en la tierra hace o desata esa vida, ¿no? Porque hay ya floración, hay plantas, hay hongos, todo se mueve a partir de esto. Incluso los climas van cambiando, hay periodos de floración, fructificación, germinación, nidificación y todos los fenómenos de recuperación del ecosistema. Esto es poquito de lo que decía este autor, ¿no? Porque realmente si sumamos todo lo que ocurre en el campo, en estas poblaciones del centro-sur del planeta, pues están justamente asegurando la reproducción de la naturaleza y la vida misma. Entonces, bueno, ahí están estas cifras que no las voy a leer. Bien, entonces hay alternativas muchísimas en el mundo. He puesto algunas, pero ya está reconociéndose, y la vez pasada estuve en un doctorado de buen vivir, seguramente ustedes también ya lo han escuchado, pero hay ya cierta conciencia, pero todavía no se ha magnificado. Esa es mi preocupación. Bien, entonces incluso lo de la FAO ya incorporó algunas políticas, algunas acciones, etcétera. Y últimamente, en el 2021, publicó este libro donde yo he sido también partícipe en algo de asesoría. El libro blanco Huipala recoge todos estos sistemas alimentarios indígenas del mundo y los ha concentrado en esto. Me dicen si quisieran que también les comparta con mucho gusto, pero me pareció importantísimo. Además,
en versión de las propias comunidades. Y bueno, algunos ejemplos que vemos en el mundo, y esto es este labrar de la geografía, de los paisajes, pues es hecho por gente que está trabajando la tierra y orientado a la que es la seguridad alimentaria, ya sea con un perfil de agroecología, ya sea con un sistema de andenería, ya sea prehispánico, etcétera. Es esto lo que está primando en el mundo rural. Incluso la UNESCO está declarando como patrimonios estos paisajes labrados por grupos campesinos. Y bueno, estos son algunos ejemplos que nosotros tenemos en este caso en Mesoamérica, en los Andes. Tenemos tanto todavía por estudiar, por conocer, por saborear incluso lo que son los grandes alimentos, ¿no? Y que realmente están dando la vuelta al mundo, pero todavía no se ha protagonizado a los, valga la redundancia, a sus protagonistas. Entonces, están circulando, por ejemplo, a nivel México, ¿no? Los alimentos, los superfoods, etcétera, pero no se dice de dónde es la quinoa, dónde es la maca, dónde es el amaranto, dónde es esto, ¿no? Entonces, uno piensa que aparecieron, no, tiene cada alimento, por ejemplo, yo soy de los Andes y en mi valle se producen 2.300 variedades de papas, ¿no? Y cada una con una connotación. Esto es un ejemplo de muchas, de poquitas de ellas, pero ahí están. Y entonces acá hemos visto de que estos alimentos en México y en todos, digamos, estos países que he visitado, se producen estos alimentos con una connotación de espiritualidad y de vínculo sagrado con la naturaleza. Eso es lo que los diferencia de la producción de alimentos de las grandes corporaciones, que no digo que está mal, pero digamos que son diferentes en su sentido de ofrecer estos alimentos están cargados de espiritualidad y cariño de la gente que los produce, porque aparte de alimentarse ellos mismos, lo están ofreciendo a los demás. Entonces, digamos, yo resumo de esto? Que los sistemas alimentarios pueden definirse campesinos, ¿no? Pueden definirse como la ciencia y epistemología a favor de la vida, sustentado en los corpus cognitivos y acervos ancestrales, tecnología, cosmovisión, filosofía de vida, modelo de vida, buen vivir, espiritualidad y sustentabilidad sagrada. Este conjunto participa en la generación y el logro de alimentos considerados hoy en día altamente nutritivos y únicos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ante la desterritorialización? Porque, como al inicio dije, pues está fuerte la minería en gran escala, la deforestación, el saqueo del agua dulce, etcétera, y los pueblos indígenas están sosteniendo una lucha intestina descomunal hoy en día en defensa de sus territorios rurales, de su agroecología, que es esencia de ellos, esto de la agroecología, y con ello los bancos de germoplasma in situ del mundo, ¿no? Entonces, acá para mí es importante que se pueda escuchar sus voces, urgente para la supervivencia de la humanidad, ya que protegen más del 80% de la biodiversidad global y el 25% de la superficie terrestre. Nosotros, desde mi actuar, pues en muchos años, he entrado al diálogo de saberes, que eso es una de las estrategias desde la universidad, desde la academia, para entrar a validar, y he logrado mucho haciendo proyectos con el campo, difundiendo, invitando autoridades, etcétera, etcétera, cosa que pues casi me sacan de la universidad alguna vez, porque convencer al director de ciencias contables o administrativas o de otra o ingenierías, pues escuchar esto era como Gloria está loca, ¿no? Pero he logrado muchas cosas, estoy muy orgullosa de esto, sé que es el camino, uno de los caminos, y bueno, finalmente ahora ya tengo el gran apoyo de mi universidad. Entonces hemos hecho muchos talleres, he llevado campesinos a la universidad y también autoridades al campo, etcétera.
Y finalmente, mi reflexión es que la sociedad en general y en particular las universidades deben reconocer a los actores sociales del campo como sabios guardianes de la sustentabilidad biocultural de la naturaleza y la vida y salir de la mirada de dominación de la naturaleza sustentada por la ciencia. También cuestiono mucho ese paradigma hegemónico de la ciencia única, cuando hay otras ciencias, otras epistemologías que están más bien recordándonos la riqueza para entrelazar ese gran diálogo con la ciencia occidental. Entonces, finalmente, pues estas comunidades son las que tienen las llaves y secretos de la sustentabilidad y seguridad alimentaria que tanto persigue la humanidad. Con eso termino. Gracias.